minutos más. Aleluya. Pero bueno, estamos aquí, hermanos, para glorificar y honrar el nombre de Cristo. De verdad que los extrañaba mucho, cada uno de ustedes. Y van a decir que exagerado es el hermano, pero cerraba mis ojos y podía ver los asientos donde usted se siente. Y podía verlos a ustedes. Y los anhelaba, los extrañaba y decía, wow. Pero aquí estamos, hermanos, para honrar y glorificar el nombre de Cristo. Sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias así para continuar, hermanos, en Génesis capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Gloria sea al Señor. Santo es Dios, aleluya. Cuando lo tengan lo pueden expresar con un amén. Y si no, pues creo que lo van a proyectar aquí en la pantalla. Amén. Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante dice de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta tu casa, Señor, para honrarte y glorificarte. Señor, venimos buscando una bendición de parte tuya a través de tu palabra, Señor, la cual te ruego que tú derrames sobre tu pueblo, Padre, en tu nombre glorioso. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, diciendo gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Antes de que se me olvide, ya al finalizar o cuando el pastor considere el tiempo, nos piden la oración por Fernando Hernández. Es el esposo de Ausencia, la señora que deportaron. Hoy tristemente su esposo también está detenido por migración y nos piden que oremos por él, ya que él también sufre de la diabetes y pues está pasando un momento difícil, hermano. Sabemos que lo que nos mantiene aquí es la misericordia de Dios, porque al salir de nuestro hogar, a menos lo digo por uno, no sabemos si vamos a regresar a casa, pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que tenemos nosotros que reconocer, que tenemos un Dios misericordioso, y donde quiera que nosotros andemos, hay que acordarnos que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Amén. Le hemos puesto por título a este corto mensaje, voces. ¿Quién fue quien le habló a Abraham? Dios, pero solo escuchó una voz. No vio físicamente a Dios, pero escuchó su voz. Le hemos puesto por título eso, voces. Nosotros al recorrido desde que nacemos, escuchamos voces, algunas buenas, otras no tanto. Todo depende el valor que nosotros le demos a esas voces. Desde que nosotros nacemos y empezamos a tener uso de razón, yo recuerdo que lo hacía, quizás lo hacían conmigo también. Escuchábamos voces, inclusive hasta peleándose, por decir, a ver qué dice el niño primero, a ver si dice papá o dice mamá, a ver a quién quiere más, y a ver di papá, y empezamos a escuchar voces. Amén. Y de esta manera nosotros empezamos a distinguir quién nos está hablando. Amén. Algunos
se ponen bien contentos porque la primera palabra que dice a veces es papá. Ya ves, a mí me quiere más porque dijo papá. O a veces dice mamá. Y ya ves que a mí sí me quiere más porque me dijo mamá. Bueno, pero empezamos nosotros a reconocer unas voces que nos van a ir identificando el camino y nos va a hacer que nosotros empecemos a tomar decisiones. Desde que nosotros empezamos inclusive a caminar, nos empiezan a soltar. No sé si ustedes lo hicieron con sus niños, lo sueltan y empiezan a dar sus primeros pasos, otro está ahí adelante y ven y empieza a agarrar esa confianza con quien lo está llamando. El niño trastabillando como quiera trata de llegar a quien le está hablando. ¿Por qué? Porque está escuchando una voz. Y así continuamente, hermanos. El niño a veces cae. A veces entre los papás hay uno que dice, ay, pobrecito mi niño, ya se me cayó, y corren a levantarlo. Otros le dicen, no, déjalo, que se levante solito. ¿Por qué? Porque él va a empezar a valerse por sí solo y a veces esas cosas es necesario que pasen. ¿Por qué? Porque él se está identificando. A veces que en ocasiones cuidamos tanto al niño que ya pasaron 2 años y todavía no camina. Hay veces que pasan 4 años y todavía no caminan. Yo conocí uno que tenía 5 años y todavía no caminaba. ¿Por qué? Porque tenía sobreprotección. Ay, mi niño, no se me vaya a caer. ¿Sí? Y no alcanzaba a escuchar la voz que decía, inténtalo, tú puedes hacerlo, ¿no? Simplemente que había una sobreprotección y él se valía a eso. Vivía del apapacho. Inclusive yo conocí niños que llegaban a 1 año y empezaban a dejar de tomar pecho. ¿Por qué? Porque les empezaban a enseñar que no era tanto tiempo, sino que hasta cierto tiempo. Conocí otro que tenía 8 años y todavía le daban pecho. Es verdad. ¿Por qué? Porque no le enseñaban, escuchaba algo diferente. Y hasta que empezó allá un poquito más grandecito, le decían, oye, ¿qué quieres, que tu mamá te vaya a amamantar a la escuela o qué? Y como que eso ya le empezó a dar vergüenza y por eso dejó. Otro tipo de voces que nosotros escuchamos conforme vamos creciendo son algunas no tan agradables, como por ejemplo, hay algunas personas, inclusive cuando van los niños a la escuela, algunas personas se manifiestan mal de los niños, que les dicen, eres un tonto, eres un burro. Y eso se le va quedando. No aprendes bien rápido lo que te estoy diciendo, pero ahí se les va quedando esa voz. Mas en cambio hay otro que le dice, hijo, inténtalo más, yo sé que tú puedes hacerlo. Ven, siéntate, te voy a enseñar a hacerlo. ¿Me entiende? Pero siempre hay 2 tipos de voces que están peleando en nuestra cabeza, que es lo que queremos nosotros escuchar. Amén. Y así el niño a veces crece con ciertos traumas y en ocasiones esos traumas los llevan a convertirse en un problema. ¿Por qué? Porque escucha más las voces negativas que las positivas. Ajá. En ocasiones, los niños pueden escuchar en la escuela frases como no le hagas caso, no te mandan, ellos no son nada de ti, él no es tu padre como para que te diga algo, él no es tu madre como para que te regañe, y empiezan a escuchar eso y dicen, no, sí es cierto, ¿y tú por qué me vas a decir eso? ¿Tú quién eres? Y así empiezan a escuchar, más en cambio hay personas que les empiezan a enseñar y les dicen, no, hijo, tienes que aprender a escuchar. Y si alguien te da un consejo es por tu bien. Escucha el consejo que te dan. Así venga de quien venga. Hay veces que el niño puede escuchar esas voces y empieza a crecer sabiamente. Pero cuando no, empieza a crecer turbado. No digamos ya niños, por ejemplo, ya cuando van a la secundaria, que empiezan a entrar en edad de rebeldía.
Entonces empiezan los amiguitos, ¿qué? Nos vamos de pinta. Y ustedes sí saben qué es irse de pinta, ¿verdad? ¿O no saben? Yo sí sé. No te preocupes, no pasa nada. Y a veces misteaban algunas clases para irse de pinta, porque escuchaban más a los amigos. No escuchaban al papá, tienes que poner atención. No escuchaban a la mamá, tienes que poner atención en la escuela. Pórtate bien. ¿Cuánto les dicen ustedes a sus hijos que se porten bien? Eso es lo que los niños y los jóvenes tienen que aprender a escuchar. Cuando ya llegan a la edad de la juventud, ya cuando van a la high school, siguen escuchando dos tipos de voces. Aquí en este país, desafortunadamente, yo he escuchado niños jóvenes, tú no tienes por qué decirme nada. Tu obligación es mantenerme. ¿Sí? Esa es tu obligación. ¿Para qué me tuviste? Yo no te dije que me tuvieras. Y empiezan a crecer con una rebeldía. Cuando se le dice al niño, por ejemplo, no sé si ustedes lo practican, hijo, tienes que tender tu camita antes de irte, tiende tu cama. ¿Terminaste de comer? Sí, lava tu plato. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ponte a barrer. Eso no lo alcanzan a escuchar los niños. Pero si escuchan, vente, vamos a jugar. Ahora ya hay juegos que se están jugando, pueden estar en diferentes casas. Yo he visto algunos que están en México y otros aquí y están jugando competencias con el celular. Y no me interrumpas porque estoy jugando. Y no escuchan a la mamá o al papá. Escuchan más lo que les atrae. Nosotros tenemos que ir litigiando con todas estas cosas y a enseñarles a distinguir las voces que convienen, no las que no convienen. Porque las voces que convienen muchas veces las hacemos a un lado porque sabemos que tiene que ir un sacrificio de por medio para que llegue un premio. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión les digo yo a la niña, con el niño no tenía ningún problema, con el nieto, pero con la niña sí. Le digo, hija, te tocan lavar los trastes, $5. Le digo, bueno, te voy a cobrar $12 por la comida. Todavía me sales debiendo y vas a lavar los trastes como quiera. No sé si me explique. Tenemos que enseñarle responsabilidades. No sé quién le enseñó a ella que tenía que yo que pagarle por lavar los trastes. Más en cambio el niño me dijo, lava los trastes. Sí, abuelo, yo lo hago. Una vez le dice, te ganaste un premio. Quise regalarle algo, me dice, no es necesario, dice, porque es mi responsabilidad. Así me dijo el niño. Dice, es mi responsabilidad. A veces tienen que aprender a distinguir entre una cosa y la otra. Mas en cambio, si yo le enseño de que todo el tiempo que haga algo le tengo que pagar, pues nunca va a ser nada gratis. No va a aprender de obligación y responsabilidades en el hogar. Amén. Esas son algunas de las cosas que nosotros podemos ir distinguiendo durante el paso del tiempo. Porque siempre va a haber algo positivo y algo negativo que nos están hablando en nuestros oídos. Siempre, hermanos. La primera cita que nosotros vimos cómo Dios le está hablando a Abraham. Y sabemos lo que pasó en la última frase, dice, y serás de bendición. Amén. ¿Por qué? Porque supo escuchar la voz de Dios. Amén. Yo me imagino que sus papás también le estorbaron para escuchar la voz de Dios, pero hizo caso más a la voz de Dios. Pero vamos a ir leyendo un poquito más acerca de lo negativo y positivo de esas voces. Cómo nosotros podemos distinguirlo y cómo es que puede servir de bendición para nosotros. Yo pienso que nunca es tarde para enderezar un camino. Nunca es tarde para aprender a escuchar la voz que nos conviene escuchar. Amén. En Números capítulo 13, verso 31. Empecemos a leer un poquito y así vamos a ir desarrollando esta enseñanza.
conforme a la palabra de Dios. Números capítulo 13, verso 31 en adelante. Alabado sea Cristo Jesús. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué encontramos nosotros de algo bueno en este comentario, en esta palabra? Los ánimos de todo el pueblo se fueron para abajo por una palabra negativa. Amén. Empezaron a renegar porque escucharon algo negativo. Ciertamente al enfrentarse con gigantes no era nada fácil, pero le prestaron mucha atención a lo que estos hombres, y estamos hablando que eran 10 negativos, hablando, desanimando al pueblo. ¿Cuántas veces nos han desanimado a nosotros? No sigas adelante, ¿para qué vas? Mira cómo te tratan, mira cómo te ven, mira cómo hablan. Mira, te están quitando esto, te están dando lo otro. Y empiezan las palabras negativas a nuestra vida. Y preferimos escuchar lo negativo y nos llenamos a veces de coraje, nos llenamos de rencor, de resentimiento. Y no aprendemos a escuchar la voz positiva de Dios. Porque están más atentos nuestros oídos a las voces negativas que estamos escuchando a nuestro alrededor. Gloria sea al Señor. Usted es importante para el Señor. Y eso el enemigo lo sabe. Entonces él se está preocupando para desanimarte, para decirte no sigas adelante. Y él se va a valer de tretas, artimañas para lograrlo. Me puede usar a mí, inclusive para hacerlo. Pero tenemos que aprender a distinguir cuando es una palabra positiva o una palabra negativa. Puede alabar a Dios si quiere. ¿Por qué? Porque somos importantes para Dios y eso el enemigo lo sabe. Tenemos que luchar, tenemos que aprender a escuchar. Números 14, verso 6 en adelante. Vamos a leer desde el 5. Esto es lo positivo. Gloria sea al Señor. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jebone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos de ver tanto, decepcionados de estos días, decepcionados de lo que el pueblo estaba opinando, de lo que el pueblo estaba diciendo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, ¿cómo dice? Buena. Gloria sea al Señor, y lo bueno cuesta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno cuesta. Si Jehová se agradare de nosotros,
Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Estaba poniendo su confianza en aquel que les prometió esa tierra. Amén. Aprendieron a escuchar la voz de Dios y no lo negativo. ¿Quién podrá contra Dios? Nadie. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Ciertamente al escuchar la voz de Dios tenemos que empezar a hacer a un lado muchas cosas. Gloria sea al Señor. Por tanto, como dice el versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aleluya. Eso es ser positivo. Así puede haber gigantes delante de ti. Si uno aprende a confiar en Dios, no habrá barrera que se oponga. Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Alabado sea Cristo Jesús. No los temáis. Estamos viendo que había 10 negativos, pero vamos viendo que había 2 positivos. Los 10 negativos desanimaron a todo el pueblo. Alabado sea Cristo Jesús. Pero solamente bastó 2 para reanimarlos y que recobraran confianza en aquel que les había prometido. Alabado sea Cristo Jesús. Aprender a escuchar las voces. No todas son buenas. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Gloria sea Cristo Jesús. Y fíjese el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Estaban desanimados. Si un desanimado hace loqueras. Pensaron en apedrearlos, en matarlos, porque deben haber dicho, estos nos van a llevar a la muerte si vamos a conquistar esa tierra. ¿Cuántos confían en Dios? Dios tiene algo bueno para nosotros, pero lo bueno cuesta. No es fácil adquirirlo. Lo bueno cuesta sacrificios. Gloria sea al Señor Jesús. En Génesis capítulo 2. Gloria sea al Señor. Dos 16 en adelante. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Quién habló? Habló Dios y le habló al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le está hablando al hombre. Le está poniendo un banquete delante de él. Dios ha prometido unas bodas. Ha prometido un banquete. Pero hay requisitos. Hay requisitos.
Alabado sea Cristo Jesús. Te va a llegar una invitación especial. Cupo limitado. Quien quiera entrar tiene que cumplir estos requisitos. Las bodas del Cordero. Al hombre se le puso enfrente todo lo bueno, todo lo exquisito, pero hubo una advertencia: esto no lo puedes comer, porque el día que lo hagas vas a morir. Era la voz de Dios hablándole. Gloria sea al Señor. En Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta. ¿Quién? Que el Señor lo reprenda. Quiere decirte, no dejes tus amigos. No dejes lo que estás haciendo. No dejes lo que te agrada. No dejes la pintura. No dejes las alhajas. No dejes de arreglarte como te has arreglado antes. Mira que ahí te van a cambiar. Mira que no dejes de tomar, porque ahí vas a perder todos tus amigos. Y empieza ahí lo negativo. Es la serpiente hablándote de todo lo negativo. Gloria sea al Señor. Alabe al Señor, mi hermano. Gloria. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿A quién le dijo? Santo Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y empieza el coqueteo. Sí, porque hubo una charla ahí. Intercambiaron palabras con lo malo. Mira, un cigarrito no es malo, échatelo. Vas a andar en las nubes. En una ocasión a mí me ofrecieron porque me dolía mucho mi cabeza y todo mi cuerpo. Mira, 3 toques y ya está. Que el Señor reprenda al diablo, dije. Y así poco a poco empiezan a convencerte. Porque piensas que es algo bueno. Pero Dios te está diciendo lo contrario. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir al toquín? Allá en México así le llaman el toquín cuando se van de pinta. ¿A qué horas paso por ti? A las 10, 11 de la noche cuando tus papás están dormidos. Ni cuenta se van a dar, hombre. Y empiezan ahí a coquetearle. Mira, te la vas a pasar súper. Porque están escuchando la voz de la serpiente. Y los convence. De noche solamente andan los malandros, las plagas, los animales nocturnos, haciendo cosas que no tienen que hacer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sigue la conversación. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Quién dijo? ¿Y qué le dice la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y yo me imagino que ese fruto se miraba muy rico. Me imagino que se miraba delicioso. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y empieza el coqueteo.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Empezó a entrar en la tentación. Y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sabían que iban a pagar un precio. Son voces que escuchamos. No te va a pasar nada. Tú tranquilo y yo nervioso. Ahí te quieren hacer santo. No vayas ahí con los aleluyos. Eso es lo que la serpiente te cuchichea al oído. Habla a la mujer, al niño, al varón, a todos los habla por igual, desanimándonos. Tú eres el hombre de la casa, aquí enséñale quién manda. Y de repente le escuchamos. Hey, ¿el loquito o qué? Yo me lo he quitado, pero me dan con él. O la mujer, no te dejes, es igualdad de derechos. Tú eres igual que el hombre, tienen los mismos derechos. Y empiezan a escuchar eso. Donde que cuando llega el marido del trabajo bien cansado y todo, ¿qué hay de comer? Ahí hay, si quieres, come. Caliéntatelo, ahí está en el refrigerador. Ya la encontramos toda alterada. Y what happened? Porque escuchamos voces que no tenemos que escuchar. Gloria sea al Señor. Tenemos que aprender a escuchar lo que nos conviene para conquistar el reino de los cielos. No es fácil. El someterse a alguien no es fácil. Gloria sea al Señor. Estaba viendo el estudio que dio el pastor el domingo. Una persona que es discípulo o es líder debe de saber y entender que siempre estamos bajo la autoridad de alguien. Siempre. Eso nos lleva a reconocer que nosotros somos discípulos todo el tiempo, porque siempre hay una autoridad superior. Nuestro Dios es grande. Amén. Hay cosas, hay voces que nos pueden servir para bendición, pero también otras para maldición. Todo depende de cómo nosotros queremos verlo. Ya casi termino, hermanos. En Mateo capítulo 4. ¿Cómo nosotros podemos empezar a vencer todas esas voces negativas? Aquí en este pasaje Dios nos enseña cómo hacerlo. Porque también Él escuchó la voz negativa. También la escuchó. Vamos a leer aquí desde el verso 1 en adelante. Mateo 4, verso 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan, porque tenía hambre. Y el enemigo ha de haber pensado, como tiene hambre y también tiene poder para hacerlo. Amén. Porque Dios tiene el poder para convertir una piedra en pan. Gloria sea a Cristo Jesús. Y Él viene a tentarte sobre tu debilidad. Él conoce tu debilidad y ahí va a entrar por ti. Te conoce que eres chispa, que te enojas con cualquier cosita. Y ahí viene y te cuchichea algo que ni siquiera es verdad. Y hasta cambiamos de color. Conoce tu debilidad. ¿Qué le dice el Señor? Él respondió y dijo, escrito está, alabado sea el Señor. El día de hoy, platicando con una persona de la palabra de Dios, le decía, mucha gente te va a venir a hablar supuestamente de la palabra, pero tú, si no conoces la palabra, fácilmente te van a engañar. Tienes que aprender la palabra de Dios. ¿Y cómo? Pues siéntate. Nosotros estamos dispuestos a ir, venir y darte estudios aquí en tu casa. Te invitamos a la iglesia. Pero escucha la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a salir de cualquier problema. Dice el Señor, escrito está. Amén. Está escrita la defensa que nosotros podemos dar a quien se nos ponga enfrente. Pero a veces como no la conocemos, será cierto, hermano. A veces me llegan llamaditas medias extrañas, que a veces digo, ¿sí se leerá la Biblia? De hermano, ¿qué opina usted de esto? Hermano, pues está de mal la pregunta, estudia la palabra de Dios. Aún lo que yo le pueda decir puede ser que yo lo engañe. Pero si usted estudia la palabra de Dios, ahí ella no le va a engañar. No le va a engañar la palabra. Claro que podemos sentarnos y tocar cualquier tema. Decía alguien, tengo ya tantos años en el evangelio y todavía necesita que le den estudios. Y van a dar estudios mormones o testigos de Jehová. Pues ¿en quién ha creído? Amén. Tenemos que aprender nosotros la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Es la Biblia. Esa es la que nos alimenta. Gloria sea al Señor Jesús. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cómo es el enemigo? Te quiere engañar. Te empieza a seducir. Y como no conozco la palabra, le sigo escuchando. Cuando nosotros aprendemos a conocer a una persona, no tenemos necesidad de que nos hablen ni bien ni mal, porque nosotros lo conocemos. Si viene una persona a hablarte mal de alguien, tú lo conoces. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, no hay quien te confunda, porque la conoces.
Algunos le ponen, otros le quitan. Pero dice la palabra, hay de aquel que lo haga. Más le valdría colgarse una piedra de molina en el pescuezo y tirarse hasta lo profundo de la mar. Nosotros no podemos quitarle ni ponerle a lo que es la palabra de Dios. Y le dijo, el 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás a Dios. No tenemos que hacerlo. Dios sigue hablando a través de los tiempos. Dios nos sigue guiando a través de los tiempos. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Nosotros no podemos hacer en una ocasión, dos jóvenes que conocí hace ya algunos años, poquito chispas. Por ahí alguien les dijo, hay una persona que necesita oración. Nosotros vamos, sin nada, o sea, sin conocimiento bíblico ni nada. Y esta persona había practicado hechicería, brujería por muchos años. Cuando llegaron a ese lugar, les ha dado una sacudida el diablo tremenda. De verdad se los digo, es positivo. Regresaron a la iglesia pálidos. Dejaron de comer algunos días y vimos su mejoría. Y le pregunté a uno de ellos, ¿qué es lo que pasa? Dice, es que nosotros nos confiamos y como dicen que podemos hacerlo todos y fuimos y pasó esto y esto y empezó a platicarme. Digo, verdaderamente si tú no conoces la palabra, no lo hagas. No lo hagas, porque te estás exponiendo mucho a que los demonios que tienen estas personas se te pasen a ti. Tuvimos que orar por ellos, gracias a Dios el Señor los liberó. Pero muchas veces cuando no conocemos esta parte, escrito está, nos arriesgamos y con eso estamos tentando a Dios, porque no vamos con la protección que tenemos que ir. Ciertamente dice la palabra de Dios que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y estos serán sanos. Pero tenemos que conocer qué hay atrás de ello. Amén. Cuando existe el mandato de Dios, esa es la voz de Dios hablándote. El verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué te ha ofrecido a ti, Satanás? ¿Qué te ha ofrecido? ¿Con qué quiere atraerte? Porque te va a ofrecer lujos, te va a ofrecer riquezas, te va a ofrecer camionetas del año, te va a ofrecer una casa muy bonita, te va a ofrecer de lo mejor para atraerte. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? Si postrado me adorares. El verso 10. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria sea al Señor. ¿Quién nos puede ofrecer más de lo que Dios tiene?
Oh, santo Dios, alabado sea Cristo Jesús. Si Dios es el dueño del oro y la plata, mi hermano, lo mismo da acostarte a descansar en un cuartito así chiquito, donde quepas tú. Bueno, yo necesito un poco más grandecito, ¿va? Que dormir en uno en el cual puedas correr todos lados. Vas a dormir igual. Pero a veces nos dejamos seducir. No, sí, yo anhelo algo más grande, ¿cómo no? Pero deja que Dios te lo dé a su tiempo. Dios es bueno y nunca te va a desamparar, mi hermano. Dios es bueno y Él sabe lo que tú tienes necesidad. Solamente hay que aprender a escuchar su voz. El enemigo te va a seducir, te va a querer atraer y te ofrece muchas cosas. Pero si tú conoces la palabra, ampárate sobre ella. Conoce la palabra. Lucha con la palabra. Repréndelo con la palabra. Pero no te apartes de Dios. Aprende a escuchar su voz. En este mundo hay muchas voces. Pero ¿cuál quieres escuchar tú? Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, como les decía en un principio, ciertamente va a haber un sacrificio que tenemos que hacer. Lo bueno cuesta. Dios te está ofreciendo una vida eterna, salvación. Te está queriendo librar de la muerte segunda. Pero hay un precio a pagar. Queremos pagar ese precio. Y no es difícil, hermano. Hace unos días tuve que decirle a alguien, porque escrito está, si no refrenas tu lengua, jamás alcanzarás bendición. Jamás, porque está escrito. Así está escrito. Si no refrenas tu lengua de todo mal, no hay bendición. Pero ¿por qué me pasa eso? Hay que analizarnos. ¿Queremos escuchar la palabra de Dios o no queremos escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos a ponernos de pie.